Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo. Mi nombre es Santiago y estamos en Repasamos. El día de hoy vamos a abarcar un contrato distinto. Ya estamos cansados de la compraventa, un contrato extenso, muy extenso, pero de igual manera también vamos a referir hoy a este. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con permuta y sabemos que hay cosas que ambos comparten. Vamos a ver diferencias, semejanzas, etcétera, etcétera. Así que prepárate, sentate, cafecito hermano, que vamos a arrancar. Bueno, mi gente, como ya saben, vamos a trabajar de la mano del Dr. Gamarra, así que preparados y comencemos, si les parece. Cuando referimos a este contrato, al contrato de permuta, estamos refiriendo, o al menos es a lo que refieren la mayoría de los manuales, a una forma arcaica de la compraventa. De seguro recordarás que cuando hicimos mención a la compraventa, dijimos que antes de la llegada de esta, antes de la configuración de este contrato, gracias a la llegada de la moneda, ahora sí, existía otro contrato, un contrato anterior, es decir, el contrato de permuta. Por eso referimos a este contrato como la forma arcaica de la compraventa, es decir, lo que se hacía antes de la llegada de la moneda y posterior nacimiento del contrato de compraventa. Como bien nos dice el señor Gamarra, queda más que de manifiesto el estrechísimo parentesco que vincula a ambos contratos. Es decir, básicamente son muy semejantes y bueno, difieren estructuralmente solo porque la permuta refiere a cambiar o a dar cosa por cosa, mientras que la venta refiere a cosa por dinero. Entonces es aquí donde vamos adelantando los primeros puntos importantes en este contrato, al igual que en su momento lo hicimos con la compraventa. Cuando referimos a este contrato y al de compraventa, ahí tenemos una semejanza. Referimos a los mismos desde una perspectiva jurídico-económica. Vamos a visualizarlos como contratos de cambio. ¿Por qué? Porque se cambia cosa por cosa y en el de compraventa cosa por dinero. Y a su vez se destaca puntualmente que los mismos son de transferencia definitiva. Es decir, no estamos hablando de un arrendamiento donde va a haber un uso y goce de la cosa por un determinado tiempo. Estamos hablando de cosa por cosa, yo te doy, vos me das, no seas turbio, hacemos ese intercambio y listo. Definitivamente está todo solucionado. Y a su vez, al igual que en la compraventa, nuestro contrato resulta oneroso, bilateral y conmutativo. Bien, cosa que ya hemos mencionado, por eso no voy a ahondar tanto en ella. Más allá, más acá, obligaciones recíprocas, que pin, que pan, gravámenes iguales o semejantes. Y bueno, el medio económico de por medio, ¿verdad? Más o menos te tiro por ahí, vos te vas haciendo una idea. Una cosita muy importante a destacar es que el artículo 1775 hace regir a la permuta por las disposiciones de la compraventa en todo lo que no se halle especialmente legislado para ella. Es decir, vamos a usar de alguna forma la estructura de la compraventa como, valga la redundancia, forma residual para componer aquellos vacíos que tuviera la permuta. Porque hablamos de contratos, como le comento, muy semejantes. Hasta entonces, en este recorrido que hemos caminado, hemos encontrado semejanzas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a empezar a detallar poco a poco, a meternos en una cosa más escabrosa. Vamos a hablar un poquito de las diferencias, que son muy importantes también. En primer lugar, podríamos decir que el contenido de la obligación de los permutantes, o sea, contrato de permuta, es más amplio y rico que el de la obligación del vendedor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la permuta impone no solo la obligación de entregar la cosa, como ya sabemos, la obligación en la compraventa, dijimos ejes centrales, cosa por precio, la obligación es entregar o dar la cosa, es solamente esa. Después teníamos lo del tema de saneamiento, pero son garantías, cosa aparte, paréntesis ahí. Ahora volviendo, cuando referimos a la permuta, la misma impone la obligación al vendedor o impone un margen más amplio y rico en cuanto a obligaciones al vendedor, ya que esta no solo impone la obligación de entregar la cosa, sino también la de transferir el dominio de la misma al co permutante. ¿Qué quiere decir esto?
destaquemos acá, marquemos, subrayemos. ¿Recuerdan aquel video, aquel audio, aquel podcast donde mencionamos la compraventa que dijimos que solamente se obligaba a dar? Es más, si tenía la tenencia, a dar la mera tenencia; si tenía la posesión, a dar la mera posesión; si tenía la propiedad, ahí sí se obligaba al modo tradición. ¿Recuerdan eso? Esa sería como la excepción o la marca diferente. En sí, el ser propietario para transferir la propiedad, porque obviamente uno puede, o sea, en base a ese principio de no puedo dar más derechos de los que tengo, no puedo disponer de más derechos de los que poseo. Bueno, en base a esa premisa, a ese principio, entendemos esto. ¿Por qué? Porque en la permuta sí es necesario ser propietario para poder permutar. Es decir, si yo tengo la posesión, tengo la mera tenencia, ahí estamos en un quilombo bárbaro y no nos importa, no se va a formar la permuta. O sea, para permutar es necesario tener el poder de disposición, es necesario ser propietario. Remárquenlo, quémenselo, tatúenselo en el cuerpo, que quede fijo. Ahora seguramente si estás muy acariñado con el código me vas a decir, pero ¿cómo sustentamos esto? 1661, el artículo 1661 trae a colación el término dar. Este término dar es empleado en sentido amplio, al menos eso es lo que nos dice Gamarra. Mientras que el 1769, el que refiere a la permuta, asume el significado en un sentido restricto. O sea que corresponde, dar sería igual a transferir la propiedad. Mientras que en sede de compraventa 1661, ese dar está empleado, como les digo, en sentido amplio, que equivale a transferir la posesión, la tenencia. ¿Se entiende? Bueno, ahí está la gran diferencia. Remarquen artículos y remarquen la diferencia sentido amplio, sentido restringido. Muy importante también destacar acá, es una cosa que es una característica, podríamos decir, más que una diferencia, porque es algo que también comparten ambos contratos. La permuta carece de efecto real. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a los principios generales, el contrato en el regimiento uruguayo es un simple título. Ya dijimos entonces que se necesitaba un modo, ¿verdad? Título y modo, ¿recordás? Bueno, el contrato es solamente un título, ¿bien? De acuerdo a los principios generales, que debe completarse, o sea, el título debe completarse con el modo. ¿Cuál es el modo que entendemos normalmente? La tradición. ¿Para qué? Para producir el traspaso de la propiedad. Esto está en el artículo 705, inciso 2. ¿Qué queremos decir con esto? Ya sea la compraventa, ya sea en la permuta, el contrato no va a producir un efecto real. Porque no es como en Francia o como en Italia, que el contrato ya produce efectos reales. Bueno, acá no. Acá necesitamos de un modo, ¿bien? Esto es un punto en común que podemos destacarlo también entre compraventa y permuta. Ahora, esto lo traemos un poco más a la práctica. Puede suceder que en la práctica se intercambie, se permute una cosa por otra cosa de forma mixta. Es decir, yo quiero permutar con vos, esto ya lo vimos, conste que ya lo vimos en el contrato de compraventa. Yo quiero permutar con vos un auto. O sea, vos me vas a dar un auto y yo te voy a dar un auto. Sin embargo, tu auto está mejor, tiene una mejor calidad. Supongo que es exactamente el mismo auto, el mismo fitito. Bueno, tiene del mismo año, todo idéntico. Lo único que el tuyo está más sano que el mío. Bien, por lo tanto, yo te digo, bueno, como está más sano, te voy a dar $2.000. Bien. Esto se puede dar en la práctica. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cómo vamos a caer? ¿En qué régimen? ¿En compraventa o en permuta? Bueno, esto lo responde el artículo 1662. Y básicamente, en pocas palabras, nos va a decir que dependiendo de qué tenga más valor, es en qué régimen vamos a caer. O sea, si los fititos, el tuyo y el mío, de fábrica, valdrían $10.000, sin embargo el mío está más deshecho, más destruido, y te ofrezco $3.000 encima, y vos me decís, sí, dale. Entendemos entonces que el valor de mi fitito medio chopercha es mayor a el monto económico que yo te voy a estar dando. Por lo tanto, ahí entendemos que es una permuta. Sin embargo, si vos me vas a dar un Fórmula 1, no sé por qué vendrían un Fórmula 1, pero un Fórmula 1, y yo te voy a dar el fitito,
y te digo, bueno, ¿cuánto sale Fórmula 1? No sé, te tiro $1.000.000, ¿bien? Bueno, yo te digo, mira, hacemos así. Yo te doy un fitito que yo tengo acá ya en casa, no sé por qué lo haría, pero te doy un fitito y te doy 999.000, ¿se entiende? O sea, la cifra, pero que no llegue a concretar el $1.000.000. Y te doy el fitito para completarla. Bueno, como la cifra económica supera el valor del fitito, ahí estaríamos hablando de una compra-venta, lo único que estoy dándote un poquito en especie. Muy bien, gente, habiendo entendido las primeras nociones muy importantes, vamos a hablar de los elementos esenciales y de eficacia de este contrato. Vamos a hablar de un objeto, de la forma, de la inscripción, la capacidad y la legitimación. El objeto, como ya lo hemos comentado y hemos remarcado también en la compraventa, tenemos distintas doctrinas. Acá Gamarra refiere a objeto como la cosa material, el Fórmula 1, como el vehículo Fórmula 1. Sin embargo, nosotros vamos a entender, gracias a una doctrina mayoritaria posterior, que el objeto son las prestaciones. Así que esto se comparte, ¿bien? Se comparte en cuanto a la estructura con la compraventa. Después, en cuanto a la forma. Bueno, la forma de la permuta de regla es de carácter consensual. Es decir, que se va a perfeccionar por el mero consentimiento de las partes. Cosa que ya veníamos hablando también en la compraventa. Sin embargo, se remarca y se detalla que cuando dicha permuta se realiza con un bien inmueble, es decir, yo te doy un auto por una casa que vos tenés, ahí ya pasa de ser consensual a ser solemne. ¿Por qué? Porque con que uno de los elementos requiera, es decir, con que una de las cosas que vamos a permutar requiera de solemnidad, el contrato ya va a tener carácter solemne. O sea, me vas a dar una casa, ya sabemos que para eso tiene que haber una escritura pública, etcétera, etcétera. Ahí ya cae la consensualidad y entramos en solemnidad. Pasemos a la inscripción. Bueno, en cuanto a la inscripción es básicamente los mismos efectos, o va a tener básicamente los mismos efectos que en la compraventa. Bien, o sea, se va a regir por lo mismo, cosa que ya vimos también en derecho registral, los tipos de inscripción, bien, o sea, declarativa, constitutiva, noticia, etcétera, etcétera, y qué es lo que va a producir, el tema de la cognoscibilidad. Y bueno, algo que seguramente manejás, lo vimos en obligaciones, lo vimos en registral y ahora lo estamos viendo también en sede de compra-venta, remitiéndolo también a permuta en la materia de contratos. En cuanto a la capacidad, bueno, vamos a ver que tenemos el artículo 396, tenemos el 395, el 431, inciso 2, en cuanto a incapaces o aquellos que estén bajo curatela, también los menores sometidos a tutela. Básicamente se va a regir por estos 3-4 artículos. El tema también del menor habilitado en el 310 y 311, cosa que también hemos visto con la compraventa. Remarcar acá que el interés de los incapaces no va a quedar desprovisto de apoyo, nos lo dice acá textualmente el señor Gamarra, ya que se va a solicitar la intervención del representante legal, también de la intervención de un juez y del Ministerio Público. En el asunto básicamente se va a garantizar mucho la defensa. Bien, y por último, pero no menos importante, la legitimación, cosa que ya hablamos, también se vuelve algo estructural para el contrato. El requisito de legitimación en la permuta se llena con la calidad de propietario. Solamente el propietario, quien puede transferir el dominio, puede permutar. Bien, o sea que la permuta de la cosa ajena, básicamente el permutante que recibe una cosa ajena, de inmediato puede reclamar la resolución del contrato por incumplimiento. ¿Por qué? Porque no está dando un propietario, o sea, algo de su propiedad, sino que siendo un poseedor, por ejemplo, o teniendo la media tenencia, está dando algo. Esto es ilegítimo, absolutamente. Por lo tanto, podríamos decir que quien recibe la cosa no está obligado a esperar que se produzca la evicción. O sea, no está obligado a esperar que venga el verdadero propietario para iniciar el tema de la evicción. ¿Bien? O sea, en síntesis, la permuta de cosa ajena no es válida. Tiene que ser propietario y propietario los que van a permutar
Gran diferencia con la compraventa. Entonces entendemos a la propiedad como la esencia del contrato de permuta, ¿bien? Si uno de los permutantes recibe ya la cosa, veámoslo así, traigámoslo a ejemplo práctico. Si uno de los permutantes recibió ya la cosa que se le prometió en permuta y acredita, o sea, o se entera de que no era propia de quien se la dio, no puede ser obligado a entregar la que ofreció a cambio. Y cumple con, obviamente, devolver lo que recibió. ¿Qué queremos decir con esto? A y B. A resulta que no es propietario del auto que quiere permutar con B. De igual manera lo recibe y lo permuta. O sea, lo permuta y lo recibe B. B después se da cuenta, se entera por X o Y motivo o de X o Y forma que quien le dio, o sea, A, en permuta el auto, no era realmente propietario. Como ya dijimos, no tiene que esperar a que venga C a decir, che, esto es mío. No tiene que esperar la evicción. Inclusive, lo último que destacamos es que este cumple con devolver la cosa. O sea, lo que A le dio a B, B lo tiene que devolver. Y en el caso de que B no le haya dado nada aún, es decir, solamente A le dio a B, A, quien es el que no es propietario, le dio a B, esperando que B le dé la propiedad del auto a A, bueno, B no está obligado a darla. ¿Por qué? Porque recibió algo que no era de la propiedad de A, básicamente. Solamente vas a cumplir con devolverla. Es decir, como, no, vos me estás dando algo que realmente no es tuyo. ¿Sabes qué? Yo no te voy a dar lo mío, lo de mi propiedad. E incluso, tomá, te devuelvo lo tuyo, que realmente no es tuyo. Arreglate como puedas. Entonces remarco la gran diferencia. En consecuencia, entonces, el permutante no cumple con solo la entrega de la cosa. No es solamente esa su obligación. Además debe transferir la propiedad. Ahora, nos dice Gamarra acá textualmente. Según los principios que rigen la excepción de contrato no cumplido, o sea, excepción de contrato no cumplido, vos no me estás cumpliendo, yo no te voy a cumplir. Bien, partimos de esa base. B puede resistirse a cumplir por su parte siempre y cuando A no haya cumplido o no demuestre que está pronto para cumplir. De donde sí, de acuerdo con el artículo 1772, B no puede ser obligado a entregar es porque A no cumplió. O sea, A va a entregar algo que no es de su propiedad, no está cumpliendo legítimamente con el contrato. Puesto que si A hubiera cumplido, la resistencia de B, que consagra el precepto, carecería de justificación, es decir, no sería legítima. Esto es lógico. ¿Por qué? Porque si A, siendo propietario, le entrega a B, que también es propietario de su cosa, A le entrega a B y B dice, no, yo no te voy a dar lo mío, ¿por qué no me lo vas a dar? Amigo, no, acá sería una retención ilegítima, una resistencia ilegal, ¿bien? ¿Por qué? Porque A está cumpliendo y B también tiene que cumplir. Y vamos a ver acá por último la última diferencia, o al menos en cuanto a las más destacables, en cuanto a riesgos. Como ya vimos en sede de compraventa, es muy importante el momento del perfeccionamiento. Si se perfecciona el contrato y por cosa de la vida, por un caso fortuito, el auto que yo te iba a dar le cae un rayo, yo al final no te lo voy a dar, el contrato ya se perfeccionó obviamente. Yo al final no te lo voy a dar, pero vos me tenés que pagar la plata. Tenés que pagar la plata, ¿bien? Si no se perfeccionó, si fue antes, no va a existir objeto, diría Gamarra. Por lo tanto, si no existe objeto de la obligación, ninguno se debe nada. Y bueno, yo voy a tener la carga, el problema de que mi auto, porque sigue siendo mi auto, le cayó un rayo. Sin embargo, en cuanto a permuta, hablamos de cosas muy diferentes. Bien, normalmente se entendería que el régimen sería el mismo que el de compraventa, pero no es así. En la permuta se aplica básicamente que por el perecimiento fortuito de las cosas o de una de las cosas permutadas hace extinguir la obligación correlativa, confiriendo derecho al copermutante para recuperar la cosa que hubiere entregado. O sea entonces que el riesgo recae sobre el deudor, sobre el permutante, que debía entregar la cosa que pereció fortuitamente, porque no recibe la contraprestación, a diferencia de lo que pasa en la venta, donde el comprador debe pagar el precio. Bien, el ejemplo que les planteé. Básicamente vos tenés tu auto, yo tengo el mío. Resulta que a vos se te cae un rayo en el auto, justito, marchó el auto, se prendió fuego. Y bueno, acá
taza a taza, cada uno para su casa. ¿Sabes qué? Devolveme lo mío. Lamento que se te haya caído el rayo arriba. Devolveme lo mío. Quedemos así. O sea, hace extinguir la obligación correlativa. Así que bueno, mi gente, ahora sí, hagamos la diferencia de la permuta y la compraventa de forma esquemática, rapidita, para culminar por el día de hoy. En primer lugar, el contenido de la obligación del vendedor es distinto de la obligación del permutante. Ya vemos por qué. El permutante se obliga a transferir la propiedad, mientras que el vendedor solamente a dar la cosa. En segundo lugar, la estructura es diversa. Es decir, hablamos de cosa por precio en el caso de la venta y cosa por cosa en el caso de la permuta. En tercer lugar, también son distintos los principios que rigen los riesgos, lo que recién mencionamos. Un contrato y otro son diferentes. En cuarto lugar, los efectos de la resolución contra terceros va a ser diferente. En quinto lugar, los gastos del contrato van a ser diferentes. Y en sexto, la solemnidad va a ser diferente. Como dijimos, puede variar si hacemos casa por auto, etcétera, etcétera. Y muy bien, mi gente, esto fue compra-venta versus permuta, pero con una parte introductoria del tema permuta. Espero hayan disfrutado de mi compañía, hayan entendido. Si hay dudas, saben que está en la caja de comentarios. Pueden dejarme su like, pueden invitarme un café y pueden verme la próxima con más contenido de contratos. Un saludo, un besazo, chao, chao.